fueron parte de una historia que marcó a Panamá. Arriesgaron sus vidas por la patria. Este miércoles, institutores hablarán después de 61 años de lo ocurrido en 1964. Escúchalo aquí en Radio Panamá desde las 7:30 AM con la conducción de Manolo Álvarez. Somos Radio Panamá, donde está la información. Buen día, estimados oyentes de Radio Panamá 94.5 FM a nivel nacional e internacional, Darién, Chiriquí, Boca del Toro, las comarcas indígenas. Estamos en la antesala de un día muy especial para la conmemoración del 61 aniversario de la gesta heroica y patriota de los mártires del 9 de enero de 1964. Porque sin esta gesta y todo lo que hubo antes de esta gesta del 9 de enero, la siembra de banderas y los eslabones que fueron fortaleciendo el sentido de la nacionalidad y nacionalismo profundo del pueblo panameño, que tiene su parte más épica en el 9 de enero del 64, sin esta gesta y sin los institutores, ojo, sin los institutores y sin la lucha del pueblo panameño, hoy no tendríamos ni respiraríamos plena soberanía en todo el territorio de la zona del Canal. Eso hay que tenerlo claro. Y el pueblo panameño siempre ha sido resistente, resiliente. Y como lo dijo en su momento la poeta chamera de Cabuya de Chame, Diana Morán, de Cabuya de mi pueblo Chame. Hay que ser terco, y el pueblo panameño ha sido terco en la reivindicación profunda del tema del Canal. Y más ahora tenemos que seguir siendo tercos y dejar de lado a los cipayos, como decía mi amiga Telma King, difunta, y hoy lo reitera el profesor Miguel Antonio Bernal, frente al histrionismo y el bullying que representa el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que le gusta el bullying, que le gusta amenazar, pero que sí hay que ir tomando un poco en serio o muy en serio esas amenazas de querer tomarse el Canal. Entonces, tenemos que estar fuertes en eso, precisamente, y precisamente porque el tema del 9 de enero no empieza el 9 de enero, empieza un día antes, cuando un policía en el área de Gamboa se resistió a cumplir con el acuerdo de las banderas, un policía soneísta, Carlton Bell, exacto, 3 de enero de 1964. No hizo la bandera panameña. Para tener las puntualizaciones históricas aquí, como lo acostumbra Radio Panamá, la voz de Manolo, estamos con Rinsky Sucre, de la generación del 64. Rinsky, estás en Radio Panamá, estás en tu casa. Como no, de 1964 graduando. También estamos con el amigo Carlos Tati Valdés, que también estuvo en esa gesta heroica. Carlos, preséntate. Sí, Carlos Valdés, soy egresado del Instituto Nacional del año 1964. Y estamos aquí con el bibliotecólogo, investigador social, y que ha hecho una serie de puntualizaciones sobre el 9 de enero porque tuvo dos hermanos que pusieron el pecho a las balas y que lamentablemente fallecieron. Doctor, preséntese y cuéntenos. Sí, bueno, mi nombre es José del Cid Felipe, bibliotecólogo y doctor en educación con énfasis en investigación. Sí, mis hermanos murieron el 9 de enero, José del Cid Cobo y Jacinto Palacio Cobos. Y durante estos últimos 15 años nos hemos dedicado a hacer una serie de investigaciones que arrojan algunos detalles en cuanto a lo que fue la génesis de la gesta del 9 de enero. No obstante, para este año nosotros estamos presentando algunos documentos que fueron desclasificados por el gobierno norteamericano. Déjelo ahí, doctor. Hagamos una pausa con usted, regresamos y vamos con los muchachos
del 9 de enero de 1964, Rimsky, Sucre y Tati. A ver, ¿cómo empezó todo ya después que los institutores salieron del nido de águilas y llegan a la colina, allá en el Panamá Canal Comicho, que vieron la escuela secundaria de Balboa, que era un hervidero de padres de familia asusando a los hijos de soneitas y los hijos soneitas? Bueno, aquí no vienen los panameños. Cuéntenos, ¿quién inicia? Tatis. Bueno, nosotros, como se sabe, en enero las clases, estamos dando clases, era la época de los exámenes finales y el estudiante entonces un estudiante del encargado de la Asociación Federada se presentó ante el rector para solicitarle el permiso para nosotros ir allá a bajar donde estaba el asta de la bandera, que de las 17 que se habían ordenado, me faltaba básicamente la que estaba cerca de la administración. Este señor fue salón por salón a que fuéramos a bajar a poner la bandera. El rector hizo entrega de la bandera, una bandera que era prácticamente estaba en una cabina de vidrio. En una urna, la recuerdo. Sí, una bandera señorial. Exactamente, que tenía el escudo bordado. Y dijo, voy a hacer entrega de esta bandera. Esta bandera es un tesoro. Tenemos que cuidarla con la vida y no permitir que la bandera nunca toque la tierra. Esa frase marcó a los institutores que fueron a plantar bandera. Exactamente. Y entonces salimos, la bandera se entregó a los compañeros de Moten, Vergara, Chencho, Villarreal y Picota. Fueron los que tomaron la bandera. Y entonces fuimos ordenadamente, nos pidió el rector que fuéramos ordenadamente y salimos unos por la parte de adelante del edificio, de la escalinata, y éramos aproximadamente de 200 a 200. Hacia la 4 de julio hoy, Avenida Nacional, Sí, de los Mártires. Exactamente. En esa ocasión no existía el redondel ni el túnel, era una sola calle. Y seguimos en la ruta, pasando por el hospital, en ese tiempo era el Gorgas, hoy el oncológico. Fuimos caminando, paramos en donde vive el gobernador y se cantó el himno nacional y seguimos. Todo fue en tal orden, nada de gritería, nada, todo fue totalmente pacífico. Una vez llegamos a las escalinatas, se acercaron a los que tenían la bandera. Y entonces los demás nos quedamos en la escalinata, otros cerca en la parte de abajo, y entonces inmediatamente pasaron los compañeros con la bandera y ahí fue donde vino el incidente. Gracias, Tati. Rimsky, Sucre, ¿qué se sintió? ¿Qué sintieron los institutores cuando desde la colina miran hacia abajo ese hervidero que había allí de soneitas, sonians, esperándolos? Bueno, mira, esta es tu pregunta original. De todas maneras, como Tati Valdés ha tocado el tema de la salida de la escuela, claro que eso fue un movimiento espontáneo que nació, que realmente cristalizó y se originó la misma caminata hacia la escuela de Balboa, surgió espontáneamente. Esto en el Salón Sexto B, del cual yo era uno de los alumnos, pedimos permiso después del recreo de las 12, que llegaba hasta las 2, el intermedio ese, para almuerzo. Pedimos permiso al profesor Magnali para hablar del tema de la bandera, que ya era candente, lo discutíamos en los recreos y en los salones todos esos días, porque era un problema candente, tanto en la zona del canal, que había ya un comité contra las órdenes del gobierno norteamericano, que se cumpliese el acuerdo de izar las banderas donde hubiese una norteamericana en la zona del canal, en Panamá y en el instituto, por supuesto.
Además le pedimos permiso porque dijimos hoy es el día, porque era un jueves, Hoy es el al día día. siguiente no había clases y el lunes comenzaban los exámenes para aquellos que no nos habíamos eximido. Entonces, denos permiso para ir a los otros salones a pedirle a los mejores alumnos que le pidan la bandera al rector. Claro, como fue un asunto tan espontáneo allí, nos dio permiso y yo me acuerdo haber ido a 1 o 2 salones y la acogida fue masiva y salieron adelante a continuar con esa tarea. Usted fue a picar candela ahí en los salones. Cada uno de nosotros que participó tiene sus memorias, pero cada uno se entera y entra en esto en un momento distinto y cada uno tiene su narración. Yo te puedo decir que así comenzó. Un grupo nos fuimos entonces a hacer los letreros, que como tú los puedes haber visto, son hechos en papel manila, en cartón, con témpera, hasta con tiza, porque no teníamos materiales, ¿verdad? Fue todo improvisado. Un grupo se fue hacia la rectoría. Saber exactamente quiénes recibieron en la mano la bandera ha sido un tema que posiblemente el profesor, que es un investigador de la historia, pueda haberse acercado más a ese detalle, lo mismo que otros investigadores. Hay alguna confusión, sabemos que Otto González es uno de los que estaba allí, y yo creo que Inocencio García es uno de los que debe haber estado ahí, es uno de los que sí tuvo la bandera desde el primer instante hasta el final, nunca la soltó, porque en los documentos que tenemos, fílmicos y fotográficos, esa bandera hay cambios de algunas de las personas que la llevan. Yo quería aclarar esa parte porque cada uno de nosotros tiene una visión y es natural. Si yo estoy en un conflicto ahora mismo viendo así, otro está viendo de espalda, otro está viendo, y cada visión es distinta. Cuando llegan allá a la Cuando llegamos bandera, allá, que es tu pregunta, mira, nosotros caminamos en una paz magnífica, con un respeto, oye, providencial, porque guardamos silencio todo el trayectorio de la parte hospitalaria del Gorgas, que terminaba el último edificio, en el último edificio que tiene la Corte Suprema hoy en día. De allí reanudamos los eslogans, que perdonen que lo diga en inglés, los gritos, que predominó Panamá es soberana en la zona del canal. Cuando hubo, principalmente al inicio de la caminata, epíteto agresivo o denigrante contra los Estados Unidos, se pidió que lo bajaran porque el tema era que como nosotros era nuestro territorio, somos soberanos en la zona del canal. Eso fue lo que predominó. Llegamos voy a llegar al punto que me pide, llegamos a la casa del gobernador de aquel entonces, que ese día había viajado a los Estados Unidos, y cantamos el himno nacional. No fuimos atropellados ni perseguidos por la policía soneíta, que siempre lo hizo cuando cualquiera pasaba para allá. Ya de ahí para adelante estaban los patrullas, de hecho, tipo parecido a los chotas, las chotas esas que le llamamos aquí, con sus luces, delante de nosotros, y nosotros seguimos hacia la Administration Building y llegamos a ese lugar que tú dices, el descanso posterior del edificio de la Administración del Canal. Y allí hay un descanso allí. Nos detuvimos allí pocos minutos, yo diría que muy pocos minutos, en donde los mayores y los más grandes y los que estábamos allí pensamos, porque allá abajo estaba carropatrullas, los policías militares de la zona del canal que usaban sombreros de fieltro, ese día no lo tenían, tenían cascos de guerra, combate. ¿sí? Y se veía pues en las luces y que que había armamentos y manducos larguísimos, ¿no? Entonces pensamos, ¿bajamos o no bajamos? No tengo Y que decirlo aquí, bajar. pero ustedes fueron y Y son se unos decidió valientes bajar. históricos. Sí, y se decidió bajar al encuentro por las escalinatas y por el césped al encuentro de ese cordón policial allá abajo, que enfrente ya se veía amotinamiento en la escuela. Perdona que te diga, cogimos la escalinata de la derecha, porque son dos. Rizky Sucre, muchacho institutor del 64, el compañero, porque soy institutor, el compañero Tati se emociona porque este es un asunto que hay que tenerlo a flor de piel, a pesar de que hace 10 años se eliminó o se proscribió la asignatura
de Relaciones de Panamá con Estados Unidos, y hoy el señor Trump está haciendo el bulo del que él es característico, y entonces uno se da cuenta que la historia está para sentirla y revivirla. Profesor, usted tuvo dos hermanos que perdieron la vida el 9 de enero del 64. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos lo que usted ha investigado sobre sus dos hermanos y el resto del tema del 9 de enero del 64. Voy a tratar de hacer una cronología de antecedente un poco breve, pero yo creo que es sustancial e importante. Aquí voy a destacar algunos datos que son precisos y que no se habían puesto mucho a la luz pública. Yo quiero remitirme al año 1956, cuando en la Universidad de Panamá, Carlos Arellano Lenox y Santana Rodríguez, representantes de la Unión de Estudiantes de Panamá, asisten al Congreso Internacional de Estudiantes Universitarios en la ciudad de Nigeria. En dicho evento se le cuestiona a los estudiantes panameños sobre el evento del abanderamiento en la zona del canal y la emblema patria que aparecía en el Puente de las Américas, que era la de los Estados Unidos. Posteriormente, y después de algunas resoluciones, un año y medio después, el 3 de mayo de 1958, estos estudiantes, dirigidos por Carlos Arellano Lenox, realizan una manifestación en la zona del canal que se conoce como la siembra de banderas. 75 banderas en diferentes áreas de la zona del canal. Aquí cabe destacar de que este evento trajo muchos problemas a lo interno de los Estados Unidos porque lo pusieron en la palestra como el país que más se vanagloriaba que tenía una seguridad completa y 17 estudiantes despojaron la seguridad más grande del mundo y quedaron en un ridículo internacional. Tremendo el dato histórico. Los panameños no se dieron cuenta, pero se dieron bajas, se dieron algunas destituciones y pasó algo muy importante. Dentro del código de alarmas que tiene de seguridad la zona del canal, se implementó que la última alarma no era ya entonces acceso a la policía, sino el ejército. Desde 1958. La clave. Esto se prueba después, un año después, cuando el 3 de noviembre del 59, tanto Aquilino Boy como el profesor ya fallecido Arturo Ríos Torres, que era de la casa acá en Radio Panamá, realizan una protesta muy similar a la siembra de bandera, pero con connotaciones muy diferentes. Cabe destacar que dentro de estas resoluciones de mayo del 58, el reclamo principal de esa manifestación terminó con una marcha hasta la presidencia, donde el presidente Ernesto de la Guardia recibió por parte de los estudiantes universitarios la solicitud para que se implementara un tratado con Estados Unidos para el izamiento de la bandera. Esa es la génesis directa de lo que tiene que ver con este asunto. Miguel J. Moreno, que era ministro de Relaciones Exteriores de la época, comienza las negociaciones para esto y no fue hasta el 20 de julio de 1962 cuando una comisión donde integraron al gobernador Fleming y el embajador Farland de Estados Unidos y un caso bastante particular que también es poco conocido. Tengo que destacar que había movimientos civiles en la zona del canal que se oponían a estos movimientos democráticos y nacionalistas. Dentro de ellos había un arquitecto, Gerald Doy, que el 26 de octubre de 1962, después que la diputada Thelma King hizo una protesta en el Puente de las Américas, él puso una demanda judicial contra el izamiento de la bandera en el Puente de las Américas. Esta demanda paralizó totalmente lo que se había considerado para la iniciación de un tratado, y no fue 8 meses después, el 7 de enero de 1963, cuando una comisión que integró el licenciado Galileo Solís por parte de Panamá, Octavio Fábrica y Joseph Farland, que era embajador de los Estados Unidos, se sientan para armar lo que serían los sitios donde se iban a engargolar ambas banderas. El 10 de enero de 1963, entonces fue cuando los norteamericanos emitieron entonces un acuerdo en un evento que hubo en la ciudad de Costa Rica, donde el presidente Shari se expresaba a favor de la nacionalidad panameña y se da la oportunidad de concretar con esto. Estamos escuchando al profesor José del Cid. Él perdió a 2 hermanos durante la gesta del 9 de enero del 64. Es investigador social, bibliotecólogo
y le ha hincado el diente a los documentos históricos sobre el 9 de enero. También tenemos a Rinsky Sucre y al amigo Tati, al muchacho Tati Valdés, que nos están dando algunos detalles. Profe, continúe. Sí, no me quiero remontar, pero también quería hacerte una acotación para no dictar esto. En el 63, cuando se aprueba entonces el izamiento de la bandera, comienza a lo interno de la zona del canal una serie de problemas. Dentro de los primeros problemas que se dieron fue la renuncia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Farland, un personaje bastante épico de la historia, porque Farland es uno de los fundadores de algunos eventos culturales y sociales en Panamá. Farland era un panameño más. Farland, la comparsa muy mencionada de los campesinos del Chorrillo, le celebran el cumpleaños en el Chorrillo. Era un señor que se la pasaba en el interior del país. Era muy campesano su actitud. Y él renuncia a la comisión precisamente el 3 de noviembre de 1963, porque aún con las disposiciones que se habían dado en el tratado, las comunidades que estaban dentro de la zona del canal tenían un litigio grande. Tienen que recordar que en 1963 fue un año donde Estados Unidos sufrió duros golpes, como el asesinato de Kennedy. Se acusaba directamente a los bloques comunistas, y dentro del bloque comunista que acusaba a Estados Unidos, habían organizaciones a lo interno de la zona del canal, como el CIO, que era un sindicato de trabajadores, y el sindicato de trabajo de color, que eran considerados de la plana comunista y que estaban afiliados, se le acusaba de estar afiliados a las pretensiones panameñas. Entonces, esto trajo consigo que Farland renunciara, y no fue cuando el gobernador Fleming viaja a Estados Unidos, no después de dar una resolución donde exigía que se pusieran la bandera. Te voy a remontar precisamente al año después de las vacaciones, donde los compañeros entonces entraron en acción. El 3 de enero a las 9 de la mañana, Carlton Bell, que era sargento de la policía soneíta, y te quiero hacer un recuento de este término que siempre usamos y no sabemos. La palabra soneíta sale del anuario de la Escuela Superior de Balboa en 1920. En 1920 se graduó el primer nacido en la zona del canal, y egresado de la Escuela Superior de Balboa, y a ese anuario le pusieron the Sonians, los soneítas. De ahí gran puntualización histórica. De ahí surge el tema de soneítas, a partir de ese anuario que se hizo. ¿Qué pasa? El 3 de enero, Carlton Bell tenía que izar la bandera, como en muchos lugares se había dispuesto. No obstante, el comité de los estudiantes que presidía James Jensky, era el presidente de los estudiantes. Hicieron una vigilia en varios lugares y cortaban las actas donde deberían de estar las dos actas. El acta donde debería estar. Sí, pusieron dos actas, donde estaba la de Panamá y estaba la debería ir a Estados Unidos. El 3 de enero a las 9 de la mañana comenzaba a izarse la primera bandera en el área de Gamboa, la plaza que está colindante con el cuartel de bomberos. Carlton Bell, el sargento Carlton Bell de la policía soneíta, desconoció la orden. Eso se hizo como una plaza circense. Los canales televisivos norteamericanos filmaron el evento cuando él se rehusó. Todo estaba programado. Todo estaba programado, por eso no fue algo tan espontáneo. De ahí se siguieron dando sucesos. El 4 de enero, y aquí yo quiero también hablar algo que los institutores deben de reconocer. Guillermo Guevara Paz y Adiel Guevara Paz, hermanos. Ellos en el año 63 habían tratado, él tenía un periódico estudiantil, habían tratado de conversar con el director de la Escuela Superior de Balboa, Spear, que era el nombre del director. Se reunieron con él con la intención de hacer una actividad donde ellos iban a cantar el himno nacional. Eso fue en 1963. No obstante, por las vacaciones de Navidad, Spear no le pudo dar una fecha contundente a los estudiantes. El 4 de enero se reúnen con el director de la escuela, Spear, que a su vez los manda ante el director de Relaciones Públicas de la zona del canal. Curioso el nombre, curioso la participación, porque este señor, Frank Baldwin Azcárraga,
norteamericano, con familiares panameños, obviamente. Trató de barajar el asunto viendo los problemas que existían dentro de la zona del canal. El 7 de enero de 1964, el gobernador Fleming emite una orden de suspensión de todos los derechos constitucionales de los norteamericanos en la zona del canal e insta a que obedezcan las leyes de izamiento de la bandera. Parte para Estados Unidos el 8 de enero de 1964. Eso fue asumido como una afrenta para los soneitas. Así es. Y cabe destacar algo. Nosotros en territorio panameño manteníamos la piquera de los buses SACA, que era la piquera de los buses de en la 5 de mayo, la 5 cerca de la mayo. Asamblea Nacional hoy. Ellos tomaron unas precauciones bastante políticas y el 9 de enero a las 9 de la mañana la empresa SACA se decreta en huelga. Profesor, muy bien los antecedentes, pero cuéntenos directamente cómo investigó usted sobre la muerte de sus dos hermanos. Mira, yo quiero decir algo que creo que es primera vez que voy a hablar de esto. Muchas veces se oye a Ascanio Arosemena como el único o como el mártir de la El primer caído. De la gesta no se mencionan, ni siquiera se desconocen los nombres de los otros mártires, el 9 de enero. Cuando vino la comisión evaluadora aquí, muchos de los muertos del 9 de enero, y tengo que decirlo públicamente, puntualmente 7 jóvenes que encontraron su muerte en el edificio que actualmente creo que es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Sí. En ese tiempo... No solamente la Brani, ahí habían... ahí habían varias empresas, estaba la oficina UCI, estaba Google Panamá. Los Boy, Aquilino Boy, tenían una empresa porque ellos eran los dueños de los periódicos en Panamá y en la zona del canal. Ahí aparecen 7 jóvenes muertos. Cuando la Comisión de Estados Unidos viene a hacer una evaluación, una de las primeras cosas que dicen que esos señores que están ahí, algunos muertos de bala, otros asfixiados por gases lacrimógenos que se montaron en el elevador. El caso de mi hermano fue uno. Murió asfixiado en el elevador. La comisión determinó que las balas de que habían fallecido ellos no eran balas ni de la policía ni del ejército norteamericano. Se dio, la participación de la policía panameña fue muy mínima, reducida. La policía panameña lo único que hizo fue acordonar el Chase Manhattan Bank que quedaba en la Plaza 5 de Mayo para ese entonces y no hizo uso de la fuerza para evitar que se dieran actos de vandalismo en los bares que estaban colindantes con el Instituto Nacional. Eso hizo que jóvenes del Chorrillo, de barrios de Caledonia, del Marañón, se fueran a hacer actos vandálicos que a la postre muchos de ellos fueron los que fallecieron el 9 de enero del 64. Y eso sucede siempre históricamente cuando se dan estas revueltas. Pero quiero que me des la oportunidad, porque la verdad es que no es una catarsis, es una realidad de la historia que pasó y que hemos venido tapando con un dedo y no hemos dicho la verdad. La posición de la policía para nosotros, los familiares, fue un poquito... Yo quiero decirte que inclusive Magrat fue el mediador. En ese tiempo era vicario auxiliar por la muerte de Francisco Bettman en Italia. Él quedó como vicario auxiliar y él fue el intermediario entre la policía, el general Omir, y los jefes de la policía panameña. La policía panameña no hizo nada por evitar ni que los estudiantes institutores, ni que el pueblo panameño, ni que la juventud se acordonara como lo hicieron en otros años anteriores. Y te quiero decir algo puntual aquí que tengo a los estudiantes del Instituto Nacional de la Generación del 64. Mi papá era trabajador de la zona del canal, en la base de Ronda. Mis hermanos y yo fuimos asegurados en el Gorgas por el derecho que nos daban eso. Y yo te quiero recordar algo, cuando mi papá nos llevaba a nosotros al hospital, nosotros teníamos que pasar por una garita, donde mi papá tenía que anunciarse para poder entrar. No fue tan espontáneo. El 9 de enero de 1964, los institutores marcharon por la zona del canal. Y todo panameño consciente sabe que esos territorios eran blindados por los norteamericanos. En esa ocasión, ellos pudieron impedir la entrada de los estudiantes institutores, como lo hacían en cualquier lugar. Yo tengo que recordarte que muchos panameños me van a escuchar hoy cuando yo te diga que coger mango era un delito en la zona del canal. Sí.
caminar en un lugar donde ellos podían decir que tú eras sospechoso, era delito de encarcelamiento en la zona del canal. Entonces yo quería preguntarme cómo una turba de estudiantes pasó por un cordón de seguridad, no solamente escoltado, porque la policía sonidita los escoltó hasta el lugar de los hechos. A partir de la casa del administrador. Exactamente. Pero es que nos Entonces, estaban esperando. hechos como ese, Nos provocaron y nos estaban esperando. hechos como ese, nos ponen a nosotros como familiares con una serie de interrogantes. ¿Por qué interrogantes? Porque para la historia, a esos 21 mártires, uno enterrado en Coclé, Teófilo y 3 en Colón, los demás acá, el 9 de enero del 64 inclusive no fueron enterrados, ni el cortejo fúnebre fue equitativo, fue separado. Ascanio Arosemena y los demás a un lado. Bueno, profesor, gracias. Se suma a la mesa de Radio Panamá 94.5 la profesora Doris Franco, la doctora Doris Franco, también institutora, a la que le preguntamos cuál fue el papel de las jóvenes institutoras el 9 de enero de 1964, doctora Doris Franco. Bueno, mire, durante ese día, nosotros habíamos regresado, todos los estudiantes, porque nos tocaban los exámenes finales, ¿verdad? En esa época se hacía el último bimestre en enero y entramos esa semana. ¿Y qué fue el día, el 9? Comenzó una efervescencia, una inquietud de los compañeros, veíamos que se habían enterado que no se había izado la bandera de Panamá, tal como lo habían el convenio de los tratados Kennedy, Chiari, y nosotros estamos enterados siempre de todo lo que sucedía. Por eso nos enseñaron muy bien la historia de las relaciones geopolíticas de Panamá y los Estados Unidos. Entonces teníamos un profesor que nos inyectaba patria y con él pues desayunábamos, almorzamos soberanía. Era el profesor Arrieta de la Hoz. Rector posteriormente del Instituto Nacional. Exactamente. Yo me enteré de todo eso después porque yo salí a estudiar fuera del país 6 meses después de la gesta del 9 de enero. Pero él a nosotros nos tenía enterados de todo y nos decía, que Teodoro Roosevelt decía, I took Panamá, yo tomé Panamá. Eso nunca se me olvidó. ¿Ves? Y entonces eso era para decirnos a nosotros, eso no puede ser. Un presidente, por más que tengan aquí injerencia en este país, no pueden tomar Panamá. Panamá doctora, es un país el 9 soberano. de enero, el papel de las institutoras, de las aguiluchas. Fuimos todos detrás de los varones eran los que armaron todo, fueron a donde el rector a pedirle la bandera, muchos hicieron pancartas que ahí están en los banners que todavía existen. El doctor Rinky Sucre es el que nos tiene guardado toda esa historia. Gracias a él esta asociación existe y todas fuimos detrás de los varones. Ellos iban adelante porque siempre protegiéndonos. No es cierto, como oí decir por allí, ahora a raíz de una ley que se implementó este año, que no había ido ninguna mujer institutora. Ahí están los banners, ahí están las fotos. Lo único que, claro, al formarse el alboroto, todas salimos corriendo, ¿verdad? Porque había que protegerse. Doctora, yo tengo una puntualización histórica sobre este tema de las mujeres en una entrevista que le hice hace un par de años atrás, antes de que falleciera en la pandemia de COVID-19, al fotógrafo nacido en Perú, pero Gastelio. más panameño que la empanada, Emilio Gastelú. Fui hasta su casa y hablamos del papel de las mujeres, de las institutoras aguiluchas el 9 de enero del 64, y él me dijo que fue protagónico. Emilio Gastelú,
un saludo a su memoria histórica. Me dijo que fue protagónico, En paz descanse. que las aguiluchas ayudaban con buscar piedras y ayudaban con el tema de las bombas lacrimógenas que se le llevaban a los muchachos, que por supuesto la fuerza de los varones para que las utilizaran. Nunca olvido la frase de Emilio Gaztelu, esas mujeres, esas estudiantes fueron muy valientes. Sí, señor. La última entrevista, Emilio Gaztelu muere con el corazón resquebrajado No lo nacionalizaron. porque ningún gobierno panameño desde el 64 hasta el último gobierno del señor Laurentino, que le dicen Nito y su apellido es Cortizo, tuvo la gallardía histórica de cumplirle el deseo de darle la nacionalidad panameña. Qué egoístas fueron todos esos gobiernos. Bueno, Qué egoístas fueron todos esos gobiernos panameños con el señor Emilio Gaztelu. La foto que ustedes ven que le dio la vuelta al mundo la tomó de él. los panameños subiéndose a varios de los postes en la avenida 4 de Julio en ese entonces, la tomó Emilio Gaztelu. señor. Y no hubo la gallardía de ningún mandatario después del 64 de cumplirle un deseo Pero sencillo, nosotros sí la darle tuvimos. la nacionalidad a semejante tronco Nosotros de hombre panameño. Nosotros doctora. le dimos un reconocimiento a un familiar, que tuvo A la hija. A la hija. Sí. Un 9 de enero lo citamos y le dimos un reconocimiento. Y nunca lo hemos olvidado. Doctora, ¿verdad? vamos con el amigo Tatis. El momento en que llegan ahí a las tabanderas de la escuela secundaria de Balboa, que cantan el himno. Nárrenos ese instante porque uno tiene que conocer la historia y ustedes son los protagonistas de aquella historia del 64. Sí, bueno, bajaron los compañeros que llevaban la bandera, no dejaron el resto, quedamos o en la calinata o en las partes. Era un grupo el como de área 6 o verde, 8. sí, Seis. 6. no nos permitieron a nosotros. Y en eso pasó el incidente, vimos que se formó un revuelo abajo y era el incidente en que rompieron la bandera. Ellos trataron nosotros tratamos de negociar lo que bajaron para poner la bandera y los norteamericanos con sus hijos en la escuela, que eran una cantidad bastante grande, gritaban y hacían gestos. Ustedes estaban cantando el himno nacional. Exactamente. ¿Qué pasó en ese instante? En ese instante, pues cuando ya llegó el momento allí, se rompieron la bandera y se formó todo lo que no se esperaba. Salimos todos corriendo, uno por la parte de abajo, otro los que estaban en la escalinata, y el destino del regreso era regresar al colegio, ¿ves? Y ahí fue donde entonces regresamos al colegio, otros se fueron para su casa. ¿Cómo es desgarrada la bandera? Bueno, eso ahí dicen que hay una foto que fue un gringo con el palo. Era una bandera muy vieja. Entonces, en el forcejeo pudo haber sido o que nosotros, porque el interés no es de los compañeros era Protegerla. proteger la bandera. Esa era la misión y mucho menos que tocara el piso por nada del Como mundo. les dijo el rector. Exactamente. Y ya viendo que se había roto la bandera y viendo la agresividad de los policías norteamericanos y que ellos no hacían nada, no nos quedó más remedio que todo el mundo salir huyendo, ¿ves? Don Rinsky, ¿cómo fue rota la bandera? Sí, mire, ese es un tema sumamente importante. Yo casualmente hoy te copié un video que fue liberado por Desclasificado. la oficina, desclasificado por el ejército americano y el gobierno americano. Allí tú podrás ver perfectamente que la bandera va íntegra en las marchas. Inclusive camino del árbol de mango, del árbol donde quedamos en la otra acera, donde autorizaron a los 6 compañeros que cruzaron, autorizados por las autoridades del canal y que decían que los iban a proteger para ir a la escuela de Balboa y que le dijeron, ahí no la pueden izar, pero sí la pueden alzar y cantar su himno y los vamos a proteger. Eso no lo hicieron. Ahí va la bandera íntegra, impoluta. Yo voy a desfilar, voy a marchar como la mayoría de los años que he podido en la caminata que reproduce desde el Instituto Nacional a la Escuela de Balboa los 9 de enero. Y me van a acompañar unos estudiantes de otras escuelas, de una academia marítima, que van a llevar
4 fotografías en donde, entre otras cosas, se demuestra que la bandera va impoluta. ¿Cómo Pero es desgarrada? en ese video, ahí se ve, claro. Entonces, ¿cómo es desgarrada? Bueno, primero que cuando los estudiantes llegaron allá, lo que encontraron fue un abucheo, unos improperios que ni entendían porque no hablaban idioma perfectamente y mucho menos palabras sucias. Comenzó un ajetreo y allí tenemos la foto, que es una foto histórica que está aquí en este libro, yo creo que es esa, en donde se ve el garrote, y así lo describen los compañeros, en donde por accidente será, pero el policía militar le pega la bandera en el borde superior, en el cuadro rojo, hunde eso hasta una de las estrellas del escudo. El garrotazo la desgarró. Ellos, ¿qué decían? Le hicieron un hueco. ¿Por qué? Porque el cordón de hilos dorados metálicos que tiene la correa, la bandera a su alrededor, los flecos de dorados, no se desgarró. Entonces bajó y subió y quedó la imagen de un hueco. Hay fotografía inclusive donde está la manga del compañero Villarreal que se ve a través del hueco. Protegiendo la bandera. Y fue rota. Claro, ahí mismo hay las fotos históricas que se llaman el grupo de fotos que son, tiene su nombre, en donde los estudiantes además le caen a la bandera y se ve a nuestros estudiantes defendiéndola y ahí se desgarra más. Es verdad que la bandera era delicada, pero iba impoluta. Sí. Y el ajetreo y las imágenes que tú puedes ver y las imágenes que vamos a llevar y que hemos publicado muchas veces demuestran que hubo una agresividad absurda de los estudiantes de la zona del canal y no hubo tal protección norteamericana. Rinsky, aunque suene peyorativo, estamos en Radio Panamá, estamos haciendo puntualizaciones históricas. ¿Qué improperios en inglés le gritaban yo los no te soneditas? puedo decir porque yo no estaba allí y yo creo que yo hubiese entendido algunos, pero ellos dicen que les gritaban barbaridades y ahí tendrías que preguntarle a Inocencio García, a Villarreal, a Luis Alberto Vergara, a Napoleón de Bernal, ¿no? Pero yo me los imagino. Y obviamente desde acá, bueno, yo me imagino que había una cosa que le decían a Gan y otra cosa que le decía yo no sé, pero... No, dígalo, aquí estamos en Radio Panamá, estamos haciendo puntualizaciones pero históricas. Eso sería su posición. Ahora, lo que sí te digo, desde acá, del otro lado, de la otra acera, ya notamos el ajetreo. Hay que reconocer, y estaba buscando el listado, voy a tratar de acordarme, a lo mejor el profesor del CID sabe, otros compañeros llegaron en ese momento allí y están en las fotografías, en el momento de la trifulca por la bandera. Rafael Moraes, Alexis Bernal, Ismael Antadilla, Demóstenes Sánchez, a defenderlos. A mí me duele, porque yo cada vez que puedo y tengo la posibilidad y hago una charla y presento PowerPoint, yo los incluyo. Pero a mí me da pena cómo a veces suceden unas cosas que no se les reconoce, inclusive dentro de nuestro mismo generación, ¿no? Profesor del CID, ¿qué otra puntualización? Quería básicamente sobre el evento ese histórico, la revuelta, el ataque de los soneditas allá abajo. A ellos lo recibe Gadis Wall, capitán de la policía de la zona, y el director Earl Spears. Pero hay un traductor, apellido Casabón, de origen cubano, que muy casualmente vivía en áreas panameñas, vivía en Parque Lefebvre, Casabón, y él es el intérprete del policía Gadis Wall. Aquí, entre la bandera, hay que hacer un paréntesis, porque la bandera no era una bandera común. Si ustedes se ponen a ver las dimensiones de la bandera, era una bandera con una dimensión descomunal, al grado de que 5 personas podían cargarla simultáneamente. Era una bandera bordeada de flecos dorados y en el centro tenía el escudo de Panamá. Es como un banderín de guerra, ¿verdad? Lo que pasa con esto es que el mismo capitán Wall, una vez que los estudiantes, encabezados por Jay Jakey, se acercan, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a ese norteamericano. Una breve pausa. Desde el WhatsApp, Antonio Rodríguez nos indica: excelente programa de Radio Panamá. Hoy Manolo, quien olvida su historia, vuelve a cometer los mismos errores, sobre todo con el señor Trump acechando. Continúe, profesor. Sí, mira, aquí cabe destacar algo. Si Gadis Wall fue el que le indicó a través de Casabón
que solamente podían ir, creo que eran 5 o 6 estudiantes. 6. Posteriormente se incorpora... Eran 5 y se incorporó posteriormente se incorpora... Carranza, que llevaba el Centro estandarte Carranza, de la FIL, que a llevamos, propósito nos los han robado. Yo quiero denunciar que quien vea un estandarte de la Asociación Federal Institucional, que se lo decomisen, porque pertenece a la Asociación Instituto Nacional 1964. Okay, pero a este movimiento se habían adelantado estudiantes como De eso hablamos ahora. Rafael Moraes, Alexis Bernal, Edmundo Calzadilla, Ismael Antadilla, Demóstenes Sánchez, y otro grupo ya se había adelantado, ese grupo que estaban ahí. Y Gad igual, lo único que pudo hacer al momento que James Jesky, que era uno de los estudiantes del Instituto Superior de Balboa, en una entrevista que nosotros le pudimos hacer en el año 2013, una de las cosas que él decía era que a ellos les parecía muy extraño o muy raro que le dieran permiso a estudiantes panameños para que bajaran la bandera de Estados Unidos. Eso fue una encerrona. Para que subieran bajaran la bandera de los Estados Unidos, sí, y subieran la de Panamá. Porque ellos decían que en primera instancia no entendían. ¿Y por qué no entendían? Porque los estudiantes panameños fueron escoltados por la policía norteamericana y que ellos no entendían cuál era la pretensión de bajar la bandera de Estados Unidos. Aquí quiero recalcar algo. La bandera la bandera en la parte que está cosida con el escudo que aparece en el centro, había sido utilizada para algunas manifestaciones. Esa bandera habían dos iguales, una reposaba en el cuartel de bomberos y la otra reposaba después de 1947, que hubo una protesta por el Tratado Filo-Hain. Esa bandera entonces reposó en el Instituto Nacional. Pero esa bandera al final estaba bastante, aunque estaba bastante bien. En el forcejeo entre Villarreal y uno de los policías, el policía Gad igual empuja la bandera con el tolete y penetra entre el espacio que está el escudo y la estrella y rompe la bandera al hacerle jalada. Llega hasta la estrella, hasta una estrella. Hasta una de las estrellas. César Villarreal, que fue uno de los estudiantes que llevó, tuvo que soltar la bandera. Porque en el momento de la incidencia de la jaladera, la bandera se siguió rompiendo. Claro, por supuesto, por la agresión. Claro. Entonces, estas apreciaciones te las hago y te las digo a 61 años de esto, de la gesta del 9 de enero, porque nosotros, y quiero ser muy puntual, hay una comisión actualmente que está haciendo una valoración heroica de la participación en la gesta del 9 de enero de 1964. Yo tengo que muy respetuosamente oír los criterios para eso, pero a mí me parece que como un mensaje al pueblo panameño, conocer nuestra historia es sumamente importante. Yo he visto personas, y tengo que respetarlo, de personas que se han abrogado participaciones en eventos que están muy complementados al 9 de enero, escritores, historiadores, que de una u otra forma han tratado de distanciar las realidades de los hechos que se dieron en el 9 de enero de 1964. Y lo más descomunal, y yo tengo que denunciarlo y hablarlo así, es el desconocimiento de que no fue un solo mártir, de que fueron 21 jóvenes. Inclusive yo te quiero decir públicamente, yo tuve una conversación con la señora Chela, que era la madre ya fallecida hace 4 años, de Rosalena Landecho. Rosalena Landecho, una niña de 13 años, murió porque en la azotea del edificio de la Multi de San Miguel, panameños con armas de muy corto calibre estaban disparando a la zona del canal. En los lugares limítrofes donde quedaba el antiguo Hotel Tibu. Calle M, ¿no? Ahí murieron ciudadanos norteamericanos. Y lo más curioso, que a 61 años nosotros no hemos hecho una reflexión. Ahí muere un panameño, y tengo que decir que es panameño porque nació en la zona del canal, no nació en Estados Unidos. Y yo tengo una serie de interrogantes. Él es mártir porque murió en la gesta. Nació en Panamá, nació en la zona del canal. Fue uno de los mártires o fue uno de los muertos Gringo. Que murieron del lado gringo. El Estado norteamericano no le hace una concesión, no reconoce, sino lo pone como si fuese abatido en guerra. Ese ciudadano, digan ellos o no, es un ciudadano panameño.
y nosotros no lo conocemos. La historia no lo presenta. La historia no presenta el caso de Malik Salabarca, una niña de 8 meses que murió asfixiada por gases lacrimógenos. En Colón. Renato Lara, un estudiante de la Escuela Nocturna Octavio Méndez Pereira en la provincia de Colón. Y te voy a decir algo en la provincia de Colón, que yo quiero con esto mandar ese mensaje a los colonenses. La relación de la zona del canal en la provincia del Colón con las incidencias que hicieron en Panamá fueron totalmente diferentes. Yo quiero decirte que la cultura colonense en ese tiempo, sumado a que la población de Colón, de la zona del canal, también era una población afrodescendiente, tenían una relación común más directa. Los dirigentes del sindicato de color de la zona del canal vivían en la provincia de Colón. El 9 de enero de 1964, el combate que se tuvo fue cuerpo a cuerpo con la policía sonidista. Mueren con bayoneta más que acá. Y algo muy cultural que quiero identificar. En el estatus de Silver y Gold Roll, que para ese tiempo estaba muy marcado, los policías que fueron intervenidos en Colón fueron policías blancos. ¿Por qué blancos? Porque la población tanto de la zona del canal como la población de Colón era una población afrodescendiente. Por eso el combate fue más enérgico y lo que la historia cuerpo, como dice y lo que la historia a veces no nos manifiesta es que esa población era muy distinta a la población de Panamá, porque allá los colonenses habitaban en los lugares de la zona del canal y los habitantes de la zona del canal también lo hacían en Colón. Era una sola población mezclada. Sí, Al punto que cuando vino el plebiscito para que los norteamericanos desalojaran las áreas, la provincia de Colón rechazó el plebiscito. Gracias, inclusive una migración de colonenses se fueron después a vivir a Estados Unidos sobre pretexto de esta intervención. Gracias por las puntualizaciones históricas. Rinsky y Tatis, ¿qué pasó a partir del momento de que la bandera es desgarrada, se la presentan al rector? La historia dice que nadie quería esa bandera por temor a la represión de Estados Unidos y que la bandera durmió en varias casas diferentes. ¿Qué tienen ustedes al respecto? Bueno, lo primero que te quiero decir es que cuando regresaron los compañeros hacia el grupo que estábamos en la otra acera, alterados entre rabia y dolor, porque lloraban, nos rompieron las banderas. Ahí discutimos un segundito en el medio de la calle, ¿qué se hace? Y se decidió, vámonos para el instituto, porque si nosotros nos confrontábamos allí, simplemente no teníamos posibilidad de resolver nada. De defensa. Vamos a decirle al rector y a los profesores que nos están esperando qué ha sucedido y a regar la noticia. Un grupo entró a la escuela por más de una hora o por una hora y comunicaron a la universidad, comunicaron a los medios. Un grupo nos quedamos en la avenida de los Mártires, 4 de julio. Nos quedamos ahí deteniendo a todo transeúnte, todo automóvil. Llegó la Policía Nacional en una motocicleta de esos Harley Davidson. ¿Qué está sucediendo esto y esto? Se fue. No tomó ninguna medida para impedir que paráramos el tráfico ni nada. Se incendió un carro después. Hay fotos de aquello. Vinieron los bomberos. ¿Qué sucedió? Se les explicó. Estacionaron su carro bomba ahí y no hicieron nada. O sea, hubo una aprobación y una aceptación de la situación y del dolor de nosotros los estudiantes del Instituto Nacional. Tú me preguntaste que qué pasó con la bandera. Sí, bueno, la bandera. En varias casas diferentes. Esa bandera, yo te puedo decir que porque yo no la tuve en mis manos después. Esa bandera aparentemente estuvo circulando en la comunidad, en el área de Caledonia, de la Avenida Central, y la estuvieron viendo la gente. Hay historias que no son claras todavía, en que fulano dice que él se llevó la bandera para su casa, la guardó en una cajeta de zapatos. Yo dudo que hubiera una bandera de ese tamaño. Pero bueno, la versión del compañero Carranza. La sabemos, sí. Sí. Él ha insistido y yo no tengo por qué dudar de él, pero sí tengo otras, porque hay otras personas que posteriormente eran quienes tenían la bandera y quienes se la llevaron al rector. De manera que yo no te puedo aclarar qué pasó con la bandera y por qué tenerle miedo a la verdad tener histórica. la bandera. ¿Por qué tenerle miedo a tener la bandera si cuando hubo una reacción nacional en apoyo
al movimiento y en amor a esa bandera. De manera que hay unas versiones que yo no comprendo. Yo tengo un compromiso dentro de un rato y me quiero retirar. Pero yo quiero antes decir una cosa, un par de cosas. Primero, hoy la bandera se encuentra restaurada. Cuando nosotros que tuvimos 14 años atrás de la que se restaurara la bandera, cuando finalmente, porque coincidió con el centenario del canal y porque hubo un nuevo administrador del canal mucho más consciente, el canal aceptó que se restaurara y tal como habíamos dicho, con apoyo del Museo Interoceánico, porque pensábamos que tenía la capacidad, el dinero que el mismo canal pone para hacer ese trabajo. Y se nos había rechazado. Este nuevo director que fue Quijano, la acogió esa idea y la junta directiva de ese momento la acogió. Y más que todo yo pienso que porque era el centenario. También coincidió con el cincuentenario nuestro. Esa bandera hoy en día fue obligada, y lo puedo decir con propiedad, fue obligada a ser restaurada en su totalidad. Cuando habíamos quedado en que era condición sine qua non, que si no se podía restaurar totalmente, por lo menos tenía que quedarle la huella. La huella del desgarro. Y yo preservada. estoy totalmente de Entonces, acuerdo con usted y lo he hoy en manifestado. día, Para mí eso fue un error histórico. Mi dolor y mi tarea hasta que yo me muera es solicitar y volver a solicitar que a esa bandera Refleje el desgarro. se refleje el desgarro, porque la historia es más importante, como me lo dijo la restauradora de España, la señora Amézaga, me dijo Rimsky, es más importante para mí la historia que la restauración, pero no me lo han aceptado. Entonces, doctora Franco, la bandera Rimsky hoy sigue diciendo que es señorita. sí, es Y eso intacta. no puede Sí, ser. sí. Es virgen. De eso Por hemos otro hablado. lado, Doctora Franco, yo sé que se te acaba el tiempo. La versión sobre la bandera que duerme Sí, en varias... yo tengo una amistad con el compañero Eligio Carranza, fuimos compañeros del salón y con pinches en el colegio. Entonces yo le dije, a raíz de la muerte de Nativí, de José Napoleón Nativí, que murió el 4 de noviembre, fíjate, le digo, cuéntame ese pasaje. Cuéntenos, doctora. De la bandera. Cuéntenos. Exacto. Me dice él que la bandera le tocó quedársela a él, porque ellos estuvieron concentrados también en el instituto varios días. Y entonces se la llevó para su casa, para su casa. Entonces el rector Dídimo Ríos al siguiente día, el día 10, con uno de los que había de los inspectores, que está ahí en la foto, con el presidente Chiari, es Martinelli, hasta luego. Se fue Martinelli con el rector a la casa de Eligio Carranza, que vivía en Chorrillo, y rescataron la bandera allí y se quedaron a las 2 de la tarde. Ajá. Para ir a la Plaza Herrera, para ir a la Plaza Herrera. Estuvo durmiendo en varias casas la bandera. Durmió del 9 al 10 ahí, porque el 10 ellos fueron a la presidencia, al día siguiente a las 2 de la tarde. Y ahí se les unió nuestro difunto compañero José Napoleón Nativí, y creo que Llamas, y también tuvo Mastelari, Jorge Mastelari, que hay varias fotos de cuando estuvieron con el presidente Chiari. Gracias, profesora. Tatis, ¿qué es lo que más recuerdas de ese instante? A partir de que llegan a la escuela secundaria de Balboa, y de los acontecimientos colaterales. Muchos corrieron hacia la escuela, pero la mayoría se fueron hacia sus casas. Tienen que recordar que todos teníamos 18 años. 17. Inclusive Guevara, al que mencionó el señor, que fue uno de los que le dijo al rector, le habló sobre ir a poner esa bandera el 9 de enero. Tenía 17 años. Guevara. Guillermo Guevara Paz, 17 años tenía. 17 años. Y él fue el promotor, el que dirigió, el que fue a los salones, hizo todo eso, lo hizo Guevara. Yo me retiré hacia mi casa y regresé al instituto.
eran como, póngale usted, 8 de la noche. Y cuando iba a entrar, me dijeron no podía entrar si no tenía el carnet de la AFIN, de la Asociación Federal Instituto Nacional, la cual lo tenía. Entré, comencé a mirar, lo que habían ahí eran, pienso yo que eran estudiantes de la Universidad Nacional. Estaban haciendo bombas molotov en los baños y eso ahí yo vi que estaba como muy revuelto en la escuela. Y de allí me retiro hacia las 5 de mayo, eso estaba lleno de gente ahí haciendo una vigilia. No había ni un solo policía. Y las mismas personas que estaban allí estaban protegiendo los negocios y allí no pasó ningún saqueo. Como dijo el doctor aquí, el saqueo fue en los bares y en esa área. Y hoy, ¿qué edad tienes tú, Tatis? 79. 79 a los 79 años de edad, Tatis, ¿qué imágenes y qué sonidos se te quedaron grabadas de ese 9 de enero? Y ojo, que no solamente fue el 9 de enero, 9, 10 y 11. En Colón Sí, se extendió hasta el 12. hasta el 12. Exactamente. Bueno, como todo el mundo salió huyendo, el ruido que se oía era de las bombas lacrimógenas. Yo lo que quería era llegar a mi casa, ¿no? Sí. Básicamente Hubo eso mucho es. incendio de llantas, de bombas. No, yo recuerdo porque yo vivía en Chorrillo con las monjas del hogar femenino en Avenida A. Nosotros como en segundo piso nos subíamos a ver y se veía, ¿no? Mucho incendio, mucha bala, mucho ruido de bomba. Eso fue caótico. Pero fíjese, doctor, en esa área. al día siguiente fuimos con unos amigos, salimos por donde estaba la Good Neighbor, subimos por donde estaba el Hotel Tivoli, estaban las tanquetas, los gringos nada más nos miraban, no hicieron ningún gesto, ni decirnos nada, nosotros mucho menos, y nos pusimos en la asamblea donde había una muralla de piedra y habían personas con revólveres de poco calibre disparando. Y yo decía, esa bala no va a llegar nunca allá, ¿no? Pero ahí hicimos vigilia todo el día 10, mientras otros compañeros fueron a la presidencia a entregar la bandera. Puntualizaciones breves, doctor Del Cid, sobre las elecciones. Mira, 61 años después, cuando yo oigo las declaraciones de Trump, yo te voy a decir que tenemos que entrar en la historia y saber que el sistema imperialista siempre ha tenido características con personajes de ese tipo. No podemos olvidar a Roosevelt, a Truman, presidentes que amenazaron y que siempre fueron muy tendientes a ese tipo o ese estilo. Lo cierto es que es importante para nosotros como sociedad que nosotros reconozcamos no solamente nuestros verdaderos héroes, respetemos las fechas. Yo, en cuanto a la opinión que se estaba dando sobre el reconocimiento de la fecha, yo creo que aquí hay dos cosas que están confundiendo. El consumo de licor, cada uno puede tomar el día que le dé la gana. Eso yo creo que constitucionalmente no debe ser prohibido. Una cosa es eso y otra cosa es respetar un día, la solemnidad del día. Gracias, profesor. Reflexiones finales, profesora. Bueno, yo doy gracias a Dios de que todavía nosotros estamos vivos, muchos de los héroes y los participantes de la gesta del 9 para contar la historia viva. Y doy también un reconocimiento al presidente José Raúl Molino por haber dicho que va a implementar en los colegios que se dé la historia de los Estados Unidos. Ese tema no le gusta a la ministra Lucinda Molinar. Pero tiene que gustarle, porque mire, la ignorancia es la consecuencia de todo esto. El presidente Trump es ignorante totalmente de todo lo que ha pasado en este país. Gracias. Reflexiones finales, Tatis. Mira, hay un asunto. Ella se adelantó y yo le iba a preguntar aquí al doctor Ya Del no Cid, nos queda tiempo. ¿por qué en las escuelas nunca han dado clases de historia en ese tema? El otro es, yo pienso, en mi opinión personal, que en este incidente del 9 de enero estaba la mano de Dios. Y te voy a explicar por qué. Breve. Éramos 200, ni un solo herido del instituto. La segunda era, ¿qué hubiera pasado? Se la voy a dirigir al doctor Del Cid. Si los gringos hubieran puesto la bandera, pongan su bandera, pues, y ya, y váyanse. ¿Todavía estarían ahí?
Bueno, soy Manolo Álvarez, Cedeño, Radio Panamá 94.5 FM, haciendo puntualizaciones históricas con los muchachos del Instituto Nacional del 9 de enero del 64. Mañana a las 9 estamos convocados de la mañana al Instituto Nacional para hacer el recorrido histórico desde el instituto hasta la Escuela Superior de Balboa, pasando por la casa del administrador y gobernador. Y bueno, la historia es la historia y uno tiene que estar pendiente de ella para no cometer y para ir creando y fortaleciendo conciencia. Gracias, Leonardo Greenspan. Gracias a John de León, que nos prestó un par de minutos más. Está allá, que quiere dispararme un par de bombazos. Ahora me voy a meter un par de golpes allá. Esto es Radio Panamá. Vénganse para acá, no se queden por allá. Saludos. Panamá Hoy, ¿dónde está la información? Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por las frecuencias de Radio Panamá en todo el país y a través de Top 95.7 FM en Chiriquí. Somos Radio Panamá. Encuentra todas nuestras entrevistas y